que tienen que ver políticamente conmigo, en este caso el del grupo municipal, y sí que también utilizo muchísimo Facebook y otras herramientas como Twitter a través de las áreas que yo gestiono, como es a través de Zaragoza Global o como es a través de Turismo, que son dos instituciones que están constantemente al día en cuestión de información de todo lo que allí se hace. Tampoco tengo blog, ¿vale? No sé si al resto de la mesa, sé que Dolores sí que tenía, porque yo me lo suelo leer y Ricardo casi todos. Los blogs también tienen muchísima repercusión. Yo leía hace poco que uno de los blogs más leídos, que es Microsiervos, tiene 1 millón de visitas al mes. 1 millón de visitas al mes es mucho más que lo que tiene el medio de comunicación más potente de esta comunidad autónoma. Y a veces le damos más importancia a ese medio de comunicación que a ese blog que tiene 1 millón de entradas al mes. Y no tengo blog, primero porque no tengo tiempo, porque yo creo que, como decía Dolores, para mantener un blog hay que ser constante y hay que tener tiempo. Yo no lo tengo. El poco tiempo del que dispongo libre, pues la verdad es que prefiero dedicárselo a mi hija. Y además porque entiendo que los que escriben en los blogs es gente que sabe escribir muy bien. A mí personalmente me da mucha vergüenza escribir y que el resto de personas me pueda leer. Yo soy una persona mucho más de acción, no tanto de escribir artículos de opinión y, bueno, pues hay personas para todo. Yo soy mucho más de acción que de lo otro. Pero sí que creo que la próxima campaña electoral, tanto local como autonómica, no digo que va a depender de las redes sociales, ni muchísimo menos, ¿no? Porque al final, quién sabe por qué te vota la gente, ¿no? Es una amalgama y un conjunto de muchísimas cosas, pero creo que van a estar muy presentes y como somos conscientes, todos los que estamos en esta mesa, que el tema de las redes sociales es algo nuevo, que no se ha estudiado ni evaluado bien el impacto que pueda tener, pues que no desembarquemos, como decía, de una manera exagerada y no creíble. Yo creo que debe ser de una manera muy progresiva, no que de repente llega la campaña electoral y nos abramos todos una cuenta en Twitter, una cuenta en Facebook, tengamos un blog, tengamos una página web súper interactiva, sino que debe ser mucho más creíble. A la gente que está detrás de las pantallas no se le engaña tan fácilmente. Entonces, tiene que ser algo mucho más natural. Y, sobre todo, no debemos de ser pesados. Yo creo que la gente odia que estemos constantemente he hecho tal cosa. Parece que solo sepamos hablar de nosotros mismos, cuando hay muchas más cosas interesantes en la vida. Y luego simplemente un comentario que me hace gracia la diferencia que hay en los comentarios que estoy leyendo, que son muy graciosos y otros muy interesantes, pero son todos educados. Y los comentarios que nos hacen, yo al menos, y creo que el resto, porque suelo seguir bastante a los de la competencia, los comentarios que se hacen o que se dejan en los estados o en lo que tú te cuelgas, suelen ser bastante educados, a diferencia de los comentarios que suele haber en los medios de comunicación digital, que te ponen a parir de una manera totalmente gratuita, que a veces dices, bueno, yo prefiero no leer los comentarios de los medios de comunicación escritos digitales porque me parecen a veces tremendamente injustos. Sin embargo, los comentarios de la gente que participa en las redes sociales suelen ser bastante comedidos, bueno, no comedidos, justos muchos, pero sí educados. Muchas gracias, Elena. Cuando quieras, Juan. Sí, yo muy rápido y para polemizar, como pedía José Manuel, que yo creo que es para lo que hemos venido aquí. Se han apuntado varias cosas con las que yo no estoy en absoluta de acuerdo. Información y contrainformación. Pues hay información en las redes que es cierta y información falsa, y en la tele, y en la radio, y en el Heraldo de Aragón, en el Periódico de Aragón y en el Mensajero de San Antonio. Yo os lo digo así de claro. En todos los sitios hay información cierta o falsa. A las 3 de la tarde, lo digo para que vean ustedes un poco, y que yo creo que la mayoría lo sabéis, a las 3 de la tarde me ha pedido que le agregue a mi Facebook la Virgen del Pilar. No estoy de cachondeo. La Virgen del Pilar, la tengo aquí, ¿eh? Sí, claro, porque yo acepto a casi todo el mundo. Y si es la Virgen del Pilar, por supuesto. Quiero decir, vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Cha acepta a la Virgen del Pilar, que lo pongan además, sin ningún problema. Y hasta Mahatma Gandhi y a quien llegue, Quiero decir
que el debate de información contra información es un debate falso. MySpace, que es una de las redes sociales más entendidas en el mundo, es la propietaria de la cadena, es una de las corporaciones multimedia e informativas más importantes del planeta. Murdoch. El control de las redes por los sistemas establecidos de información es tremendo, pero esto no lo dice un político, que últimamente estamos de las bajas, esto lo dice Manuel Castells en su último libro. Política, comunicación y poder es de lo que versa ese libro. Yo además lo recomiendo vivamente, porque habla de las redes sociales. Hay cuestiones que a mí me llaman poderosamente la atención. Yo he empezado hablando de libertad, 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 porque las redes sociales, Internet es fundamentalmente libertad individual y también libertad colectiva. Y poder llegar contenidos que habitualmente no están en el circuito oficializado, entre comillas, a... Todavía no me lo han pedido un marciano, pero todo se andará. La posibilidad de, evidentemente, de llegar a sitios donde no llega la información habitual. Yo creo que eso es importante. Hay otra serie de cuestiones que se han planteado. Yo, si algunas veces ustedes me han seguido en Facebook, yo soy una persona que cada vez que oigo a alguien, y lo digo por Ricardo con todo mi cariño, oigo hablar de lo poco avanzados que estamos, lo poco lejos que hemos llegado, lo mucho que nos queda por aprender. Yo creo que como actitud intelectual es positiva, pero nos tenemos que querer un poquito todos. Yo no creo que sea verdad que estemos en materia de redes sociales menos avanzados que quién. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? Estamos menos avanzados que con respecto a quién. Yo recuerdo hace muy poquito tiempo, tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia del primer blogger autorizado en la Casa Blanca, que es el editor del Washingtonian, yo no sé si lo conocen ustedes, que él estaba haciendo una disertación sobre el tema de las redes sociales y la política en Estados Unidos en la campaña de Obama. En la campaña de Obama. Y él nos decía una cosa que a mí me dejó sorprendidísimo, lo digo por si sirve de algo como reflexión, y es que en Estados Unidos las redes sociales evidentemente están en un auge tremendo, tienen años antes que nosotros, poquitos años antes que en Europa Occidental, pero no funciona el SMS. Por ejemplo, el SMS, el envío de SMS estándar que utilizamos aquí desde que en toda Europa, desde casi se inventó el portátil, se está empezando a utilizar como medio de contrainformación y entre los jóvenes en Estados Unidos en este momento, el SMS. Entonces, yo creo que hay cosas que nos deberían invitar a la reflexión. Cuestiones que a mí me parece importante resaltar. Yo creo que no solamente se tiene que buscar participación en las redes sociales, se tiene que buscar compromiso de los partidos políticos y de los políticos, que eso es fundamental, porque la participación, cuando la pides y te la dan, si después no la sabes utilizar, pierdes un elemento que es fundamental, que es el tema de la credibilidad, que eso me parece absolutamente importante. Y luego, por último, una cuestión que a mí me gustaría resaltar, que es la última con la que ya termino y dejo paso a los siguientes intervinientes, y es: para mí las redes sociales e Internet han creado una cuestión que es, han puesto en valor una cuestión que es la política de la creación de contenidos culturales. Un elemento para nosotros central a la hora de estar en las redes sociales e Internet es el poder trabajar lo simbólico. Lo simbólico, los elementos simbólicos, los que generan identidad, los que son propios, los que permiten reconocerse a un colectivo y a una colectividad como propio. Y ese es uno de los elementos fundamentales que nosotros estamos trabajando. La cercanía, la participación y la puesta en valor de los contenidos propios, culturales propios, y el contenido de lo simbólico. Y en esa posición nos mantenemos y en esa es la línea que estamos siguiendo en estos momentos. Insisto, es una muy buena parte de nuestra actividad ya está centrada en las redes, cualquiera lo puede comprobar ahora mismo, pero creo que tenemos mucho trabajo por delante porque evidentemente la sociedad yo creo que en buena parte va a seguir caminando por ahí. Muchas gracias. Gracias, Juan. Cuando quieras, Dolores, herramientas, estrategias de campaña, ¿por dónde pasa el futuro de la utilización de las redes? Bueno, yo creo que el futuro va a pasar por todo, para la utilización personal, para las estrategias de campaña e incluso por el uso personal de los políticos para sus propias estrategias de campaña. Yo hasta este momento, alguien estaba preguntando aquí, los de la mesa no tuitean, yo no puedo tuitear porque no tengo Twitter, con lo cual ese ya es un primer punto rojo que los aficionados a Twitter me pueden poner. Como os decía antes, solo tengo blog personal, que empezó como un blog
personal no político y que en estos momentos está sirviendo pues un poco para transmitir lo que son las cuestiones políticas que desde el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza estamos queriendo hacer llegar a la sociedad.